It seems to be a mystery. El temario de hoy ya lo tuvieron en pantalla. Vamos a comenzar con una parte básica de teoría. Vamos a ver algo llamado ley de Ohm, que es básico en electrónica, aparte de lo que ya habíamos visto, de la conexión correcta, de cómo evitar los cortos, etcétera, tensión, resistencia y amperaje. Vamos a ver una formulita básica que nos sirve a nosotros para poder calcular en caso de que queramos usar un elemento. Como por ejemplo en el caso del LED. Nosotros siempre decimos que en el LED es recomendable usar una resistencia de 220 ohm, pero el por qué la resistencia. Esto se debe a que la corriente eléctrica, ese flujo de agua, como decíamos la semana pasada, la corriente eléctrica que soporta este elemento no es más ni menos que un máximo de 20 mA. O sea, es un valor que si yo me excedo de eso, puedo llegar a quemar el componente. En el caso del LED, para evitar eso, nosotros decíamos la semana pasada que se usaba una resistencia, un elemento que se opone al paso de la corriente y deja pasar determinados electrones. Eso nos sirve a nosotros para poder reducir ese amperaje y no quemar el componente. Pero vamos a suponer que nosotros queremos conectar más de un LED y lo quiero hacer de forma serie, o sea, ya uno detrás del otro, tipo las lucecitas de Navidad. Ya la resistencia de 220 ohm ya no juega el mismo papel que con un solo LED. ¿Ah? Entonces, a raíz de esto, también mismo caso, si yo ese LED en vez de quiero alimentarlo con el puerto del Arduino, quiero alimentarlo con un relé con la salida de 3,3 o un transformador externo, yo voy a tener que hacer el cálculo de la resistencia para evitar quemar el componente. ¿Cómo se hace esto? En pantalla ustedes están viendo una regla básica de electrónica que se llama ley de Ohm, que es la relación que existe entre todos los elementos que componen la corriente eléctrica: la tensión, la resistencia y la intensidad de corriente. La tensión con su respectivo voltaje, llamado volt, y se simboliza con la letra B corta. La intensidad de corriente, que se simboliza con la letra I y se mide en amperios. Ustedes van a oír de hablar en amperaje o amperios o amper. Y la resistencia eléctrica, que se mide en ohm, y ese ohm se simboliza con la letra omega, y nosotros lo estamos viendo en pantalla con la R. Nosotros vemos ahí un circulito llamado BRI, que no es más ni menos la relación que existe entre ellos tres, y es la definición de ley de Ohm, que significa la intensidad de corriente que circula por un circuito es directamente proporcional a la fuerza electromotriz aplicada e inversamente proporcional a su resistencia. En castellano, I es igual a B sobre R. O sea, la intensidad de corriente va a ser la división entre la tensión, la B que tengo, y la resistencia que voy a utilizar. Entonces vamos a hacer un ejemplo sencillo. Ustedes ahí tienen el del LED, pero vamos a suponer que yo quiero alimentar dos LED, en el cual yo sé que cada LED, como un máximo de resistencia, puede aguantar 20 mA, y ese LED lo quiero alimentar con la salida del Arduino.
la resistencia que voy a tener que utilizar va a ser diferente a que si fuese una sola. Porque si aplico la regla que ustedes están viendo ahí del BRI, que no es más ni menos que despejar término, voy a poder calcular esa resistencia. ¿Por qué se lo presentamos en forma de circulito? Porque hay una regla memotécnica copada en el cual yo tapo con el dedo, utilizando el BRI, tapo con el dedo cuál es el elemento que quiero calcular y automáticamente puedo ver la relación entre uno y el otro. Por ejemplo, en el caso de querer calcular una resistencia para un LED que voy a alimentar con una batería de 9 volt, voy a tapar la letra R, que es la resistencia que quiero calcular, y voy a utilizar la fórmula, la tercera del circulito, en el cual me va a decir que voy a tener que hacer el cálculo matemático entre la intensidad de corriente y la tensión que voy a tener ahí. ¿Ah? Si yo voy a alimentar este LED con una batería de 9 volt, yo sé que la B va a ser 9. Y que la I, que va a circular por ese componente, no puede superar los 20 mA. O sea, que por pasaje de término, los 0,02 amperes. ¿Está? Entonces, voy a multiplicar 9 por 0,02 y me va a dar el valor aproximado de la resistencia que yo voy a utilizar. Hay que tener en cuenta algo. Las resistencias tienen un valor comercial. O sea, si me da 415 ohm, no voy a encontrar esa resistencia en el mercado. Pero sí puedo llegar a encontrar 420, 470 o 3,7 o 3700. Esto no es exacto, o sea, al LED no lo voy a quemar por una décima de resistividad que puedo tener de más o de menos. Si es de menos le voy a quitar vida útil y si es de más le voy a quitar el brillo, pero no voy a quemar el elemento. Esta fórmula, ley de Ohm, nos ayuda a poder calcular todo eso. Y no solo para un LED, sino para cualquier elemento que voy a utilizar. ¿Cómo sé el valor de una resistencia? Las resistencias vienen comercialmente con dos opciones de lectura. Viene bajo un código de colores, como el que vemos en pantalla, o vienen directamente con el número identificado sobre ella. Por lo general, las resistencias más comunes, las de 1/4 de watt, medio watt, hasta por ahí nomás, pueden venir con código de colores únicamente. De ahí en adelante, resistencias más grandes, a veces traen el número en ohmios escrito directamente impreso en la resistencia, porque el tamaño es mayor. Pero calculamos que nosotros queremos poner 1000 ohm o 100 ohm en un elemento que tiene menos de 1 centímetro de largo. La lectura de eso sería casi imposible, y más si el elemento está medio rayado o sucio. Entonces se inventaron un código de colores. Y es fácil leerlo, se lee como si uno leyera en la carpeta de izquierda a derecha, teniendo en cuenta algo de referencia. Como por ejemplo, la cuarta banda o la última banda tiene que ser dorado o plateado, ¿eh? O sin banda directamente. Pero si yo quiero leer una resistencia, hago la técnica de tomar la pata de la resistencia con mi mano derecha, tomo el lado que tiene el dorado, el plateado o que no tiene banda, el mismo color de la pintura de fondo. Las sin banda ya casi ni vienen. Las de plata se están extinguiendo de a poco. ¿Por qué? Porque ese color
da la tolerancia de error. Es un porcentaje de error en ohmios. ¿Se acuerdan que yo les decía de que no importa si me paso un poquito más, un poquito menos, porque las resistencias no son tan exactas? Dependen del calor del ambiente, de la humedad, porque como están armadas con carbón, están armados con un carbón prensado, con el hollín, digamos, todos los factores físicos externos afectan a su resistividad. O sea que la misma resistencia, si yo la mido acá en Santa Fe, donde estamos nosotros, va a dar un valor totalmente diferente si lo llevo al norte del país, donde hay un clima un poco más seco. Eso no quiere decir que el elemento esté dañado o que no funcione, simplemente que el fabricante determina un porcentaje de error de lectura, pero no afecta a ningún elemento. Entonces yo les decía, si yo quiero leer la resistencia, hay un código de colores ya predeterminado, que es el que vemos ahí en pantalla, en el cual yo tomo la resistencia con mi mano derecha del lado dorado plateado, como vemos en la resistencia de arriba toda en la imagen ahora, lo tomo desde ahí y basándome en la tabla, que no necesariamente la tenemos que saber de memoria, podemos leer el valor de esa resistencia. ¿Qué determina esa tabla? Que como la resistencia va a tener unas bandas dibujadas de colores alrededor de ella, y yo voy a tomar ese dorado plateado o la última banda llamada tolerancia con mi mano derecha, de izquierda a derecha yo voy a tener el primer color va a ser el primer valor, el primer dígito del valor de la resistencia. El segundo color, la segunda banda, va a ser el segundo dígito de esa resistencia. Y la tercera banda va a ser un número multiplicador, es decir, cantidad de ceros. Hasta gris yo voy a tener cantidad de cero, multiplicación por la unidad seguida del cero. Luego puedo encontrar resistencias que tengan el dorado o el plateado. En la tabla multiplica por un número decimal, pero una regla técnica básica para tener en cuenta es si tengo un dorado, pongo una coma entre los dos números. Si tengo un plateado, pongo la coma delante de los dos números. Entonces yo voy a tener un valor más preciso, más exacto, más chiquito. Vamos a suponer, como tenemos acá en el ejemplo, encontramos una resistencia con el color marrón, negro, marrón. Eso equivale. Marrón es número 1. O sea, primer dígito, 1. Negro, segundo dígito, 0. Marrón, tercer dígito, 1. Quiere decir que el tercer color me va a hacer agregar un 0 al valor. Esa resistencia va a quedar de 1, 0, cantidad de 0, 1. O sea, voy a tener una resistencia de 100 ohm. Porque el número multiplicador que yo voy a tener es por 10. Algo que vamos a utilizar en el curso, que van a utilizar ustedes, es una placa llamada protoboard. O es una placa entrenadora, se podría decir. Esta placa es una tableta que ustedes tienen una imagen ahí, en el cual está llena de perforaciones y no son más ni menos que una interconexión entre ellas. Es para evitar tener un montón de cablerío uniendo los componentes. Esta placa es para hacer circuito, para hacer prueba de circuito de forma extensa, probar si funciona, modificar sin hacer un gasto alguno. Esta placa tiene unas líneas horizontales arriba. Si yo miro la plaquetita, si ustedes tienen a mano la plaqueta protoboard del kit que se le envió, ustedes van a tener que la placa tiene toda una línea roja y una línea celeste o azul. Esa línea de extremo a extremo están conectados unas con otras. Quiere decir, esta que ven acá, si ustedes alcanzan a ver la manito, esa línea de ahí, todos los agujeritos de formas horizontales se conectan entre sí.
pero los agujeritos que están debajo también se conectan entre sí, pero no tienen relación con el que están arriba. O sea, serían dos líneas horizontales paralelas. Nunca van a tener conexiones entre ellos. Eso nos permite poder conectar varios elementos. Un ejemplo, cuando tengo que poner a negativo, como en el caso del azul que está aquí abajo, me va a permitir a mí tener todos los negativos en una sola conexión, como si yo uniera todos los cables. Luego, el lado de adentro se divide en dos zonas. Una zona que tiene una ranura central, en el cual me dice, todos los agujeritos que están en esa zona se conectan de forma vertical y de forma paralela uno con el otro. O sea que no hay contacto entre una línea vertical y la que le sigue. La zona de abajo es exactamente igual a la de arriba, solo que tiene una división en donde la línea vertical de la primera línea, de la primera tanda de agujeritos, no tiene conexión con la primera línea de la tanda de agujeritos de abajo. ¿Por qué el fabricante hizo eso? Porque ahí me permite poner un chip tipo como el que tienen en el Arduino, esos que parecen una cucarachita con un montón de patitas, llamados circuitos integrados, me permite conectarlos en esa zona central y poder tener una extensión de las patas de ellos. ¿Ah? Eso es fundamental a la hora de utilizar cosas de Arduino, porque esta placa me permite a mí desarrollar el proyecto, probar si funcionan y después si quiero los llevo a un PCB, a una placa de armado electrónico, tema que no vamos a dar ahora, tal vez lo mencionamos más adelante, pero puedo probar todos mis proyectos sin gastar un centavo en este tipo de placa porque luego se desarman y lo puedo reutilizar. Bueno, si hay alguna consulta sobre esto, lo vemos vía chat